Una simple mirada en una plaza del interior hizo que el millonario volviera a creer en el amor. Aquel iba a ser solamente un día más en la vida de Arturo. Un hombre que ya había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero que por dentro se sentía más vacío que nunca. Era dueño de empresas, automóviles de lujo, propiedades en las mejores zonas de la ciudad y gozaba de un prestigio que muchos envidiaban. Sin embargo, ninguna de esas cosas le traía lo que más anhelaba en lo profundo de su corazón: paz interior y un verdadero sentido de vida. Desde que perdiera a su esposa hacía varios años, Arturo vivía rodeado de personas, asistentes, socios y conocidos, pero se sentía completamente solo en medio de toda esa multitud. El tiempo había llevado consigo el brillo de su mirada y los días parecían transcurrir todos exactamente iguales, sin color, sin emoción, sin nada que lo hiciera sentir realmente vivo. Cansado de la rutina fría y mecánica de la gran ciudad, de las reuniones interminables y las sonrisas falsas, decidió tomar su automóvil una mañana y conducir sin rumbo fijo. Quería desaparecer por unos días, encontrar algún lugar apartado donde pudiera respirar libremente, lejos de los compromisos, las juntas de negocios y las apariencias que lo ahogaban día tras día. Siguió por la carretera principal hasta donde el pavimento terminaba y se convertía en un camino de tierra. Entonces entró por una carretera rural rodeada de árboles frondosos, con el canto melodioso de los pájaros y el viento suave golpeando ligeramente las ventanas de su automóvil. Después de varias horas de viaje tranquilo, avistó a lo lejos una pequeña ciudad que parecía detenida en el tiempo. Tenía una plaza sencilla en el centro del pueblo, con un kiosco antiguo de estructura elegante, bancos de madera gastados por los años, niños corriendo y jugando con alegría, y señores mayores conversando animadamente sobre la vida cotidiana. Arturo estacionó el automóvil frente a una panadería tradicional que despedía un aroma delicioso a pan recién horneado, y se quedó un buen rato ahí dentro del vehículo, observando con detenimiento aquel lugar que parecía haberse quedado congelado en otra época. Había algo profundamente reconfortante en aquel escenario que le hizo recordar su propia infancia, cuando la vida era mucho más ligera y sencilla, antes de que todo se volviera tan complicado y lleno de responsabilidades abrumadoras. Decidió salir del automóvil y dar una vuelta por el lugar. Vestía ropas sencillas y casuales, nada que llamara la atención de los habitantes del pueblo. Quería ser simplemente uno más, un visitante común, y no el hombre millonario y poderoso que todos conocían en las páginas de las revistas de negocios. Caminó por la plaza despacio, con calma, observando cada detalle con atención renovada. El sonido apacible del agua de la fuente central, el aroma intenso de café recién preparado que venía de una casita cercana, la risa cristalina de los niños corriendo detrás de un balón de colores. Hacía tanto tiempo que él no sentía algo así. Algo tan genuinamente humano y tranquilo que casi le parecía irreal. Mientras observaba el movimiento natural de la gente del pueblo, su mirada fue atraída de manera inevitable por una mujer que estaba sentada en uno de los bancos de la plaza. Ella sostenía un cuaderno con delicadeza y parecía estar dibujando algo con mucha concentración, con una sonrisa suave y serena en el rostro que iluminaba sus facciones. El viento de la tarde balanceaba los mechones sueltos de su cabello castaño, y por un instante que pareció eterno, Arturo sintió algo completamente diferente en su interior. No sabía explicar con palabras qué era exactamente, pero era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese preciso momento. No conseguía desviar la mirada de ella, como si un imán invisible lo mantuviera conectado a esa escena. La mujer parecía pertenecer naturalmente a aquel lugar mágico. Tenía un aire simple y natural, sin artificios ni pretensiones, y al mismo tiempo había algo profundo en ella que transmitía una calma absoluta, una paz que Arturo había olvidado que podía existir en este mundo agitado. Arturo se quedó observándola durante varios minutos largos, sin querer interrumpir aquel momento perfecto, pero completamente encantado y fascinado por su presencia. Aquello era algo que no sentía hacía muchos años, quizás décadas. Era una mezcla extraña pero hermosa de curiosidad genuina, admiración profunda y una paz interior que ya no sabía que todavía podía experimentar. De repente, como si hubiera sentido la intensidad de su mirada, ella levantó el rostro del cuaderno y por un instante breve pero intenso, los ojos de ambos se encontraron en el espacio. Fue rápido, apenas unos segundos, pero tremendamente intenso y cargado de significado.
Arturo sintió su corazón acelerarse de una manera que hacía mucho tiempo no sucedía, latiendo con fuerza contra su pecho. Y en aquel pequeño instante mágico, en aquel cruce de miradas silencioso pero elocuente, Arturo sintió que algo profundo dentro de él se encendía nuevamente, como una llama que había estado apagada durante años, y que ahora volvía a cobrar vida con fuerza renovada. Ella le dedicó una sonrisa leve y educada, sin pretensiones, y luego volvió a concentrarse en su dibujo con la misma serenidad de antes. Pero Arturo se quedó ahí parado en medio de la plaza, como una estatua, intentando comprender y procesar por qué aquel simple intercambio de miradas había removido algo tan profundo en su interior. No era pasión inmediata ni un encantamiento superficial de esos que se desvanecen rápidamente. Era algo mucho más profundo y significativo, como si el destino mismo hubiera susurrado bajito directamente a su oído diciéndole con claridad: «Es ella, definitivamente es ella». Arturo caminó hasta un puesto de periódicos cercano solamente para disimular el nerviosismo que sentía recorrer todo su cuerpo. Tomó un periódico viejo que ya tenía varios días de publicación, pero su mente estaba completamente en otro lado, muy lejos de esas páginas. Miraba de reojo constantemente, observando a la joven mujer cada vez que podía. Quería acercarse a ella, iniciar una conversación, decir cualquier cosa, pero simplemente no sabía cómo comenzar ni qué palabras usar. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así de genuino, que hasta había olvidado completamente cómo era dar el primer paso para conocer a alguien que realmente le importaba. El tiempo fue pasando lentamente y el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas espectaculares que parecían pintados a mano. Ella cerró su cuaderno con cuidado. Se levantó del banco con gracia natural y comenzó a caminar por la plaza con pasos tranquilos, dirigiéndose hacia una florería que estaba ubicada en la esquina de la calle principal. Arturo la observó caminar y, sin pensar demasiado en las consecuencias, comenzó a seguirla de lejos con curiosidad, sin saber exactamente qué esperaba encontrar o qué haría cuando llegaran. Ella entró en la pequeña tienda de flores coloridas, saludó con cariño a una señora mayor que parecía ser la dueña del establecimiento, y comenzó a ayudarle a acomodar los jarrones con flores y a regar las plantas con delicadeza. Era absolutamente claro que ella trabajaba en aquel lugar encantador. Y una vez más, Arturo se quedó parado del otro lado de la calle angosta, simplemente observando la escena a través del vidrio de la ventana. Aquella mujer que ni siquiera conocía su nombre, parecía tener un brillo diferente y especial. Una luz interior que lo hacía querer sonreír genuinamente de nuevo después de tanto tiempo sumido en la oscuridad. Cuando se dio cuenta de que ya estaba anocheciendo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, regresó lentamente a su automóvil, encendió el motor con manos temblorosas, pero no arrancó de inmediato para irse. Se quedó ahí sentado durante varios minutos más, mirando fijamente la fachada iluminada de la florería, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería a su edad. Entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, se dijo a sí mismo en voz baja que tal vez todavía había algo hermoso y valioso esperándolo en algún lugar del camino de su vida. Y aquella noche, acostado en la cama de un pequeño hotel modesto del pueblo, Arturo no consiguió conciliar el sueño durante horas. Todo lo que lograba pensar una y otra vez era en aquella mirada simple pero poderosa, dulce y llena de vida auténtica, que había hecho que el hombre cansado y profundamente solitario volviera a creer por primera vez en muchos años que el amor todavía podía existir en este mundo. Arturo despertó temprano en el pequeño y acogedor hotel donde se había hospedado la noche anterior. La ventana de la habitación dejaba entrar el sonido melodioso de los pájaros cantando en los árboles cercanos y el aroma delicioso del café recién preparado que venía desde la panadería de la esquina. Hacía muchísimo tiempo que no tenía una mañana tan absolutamente calma y tranquila, sin el sonido molesto del teléfono celular sonando constantemente, sin reuniones urgentes programadas, sin esa presión constante que lo perseguía en la ciudad. Solamente el sonido pacífico de la vida real aconteciendo allá afuera, natural y sin prisa. Pero por más que lo intentaba con todas sus fuerzas, no conseguía sacar de su mente el recuerdo de aquella mujer sentada en la plaza del pueblo. Era como si la imagen de ella hubiera quedado grabada permanentemente en su memoria con fuego. Se acordaba perfectamente del modo como ella sonreía mientras dibujaba concentrada, del brillo sereno y tranquilo que había en sus ojos expresivos, y principalmente de aquella sensación tan agradable que sintió cuando sus miradas se cruzaron por primera vez.
Aquello era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo atrás, desde antes de que su vida se convirtiera en una secuencia interminable de compromisos vacíos y una soledad profunda disfrazada de éxito y prosperidad. Sin planificarlo conscientemente, Arturo decidió regresar nuevamente a la plaza del pueblo. Se vistió con una camisa simple de algodón, pantalones de mezclilla cómodos y una gorra para intentar pasar desapercibido entre la gente del lugar. Quería parecer solamente un hombre común y corriente, y definitivamente no el millonario exitoso del que tanto hablaban los periódicos de negocios y las revistas de economía. Caminó tranquilamente por las calles empedradas del pueblo, observando con atención las casas antiguas llenas de historia, los niños yendo camino a la escuela con sus mochilas coloridas y el ritmo pausado y tranquilo de la vida en aquel pueblo encantador. Aquel ambiente le hacía un bien inmenso a su alma cansada. Cuando finalmente llegó a la plaza central, miró alrededor con el corazón acelerado de anticipación, albergando la esperanza secreta de verla nuevamente. Y ahí estaba ella, sentada exactamente en el mismo banco de madera de ayer, con el mismo cuaderno de dibujo reposando en su regazo, dibujando con concentración absoluta, con la misma sonrisa suave y encantadora que lo había cautivado desde el primer momento. Arturo se quedó parado durante varios segundos largos, observándola desde la distancia con admiración. Pensó seriamente en caminar directamente hasta donde ella estaba, pero el miedo de parecer invasivo o inapropiado lo hizo dudar y quedarse quieto. Entonces compró un café caliente en la pequeña tienda cercana y se sentó en un banco más alejado, simplemente para poder observarla sin molestarla. Se quedó ahí durante un buen tiempo, tomando el café muy despacio, intentando reunir el valor suficiente para acercarse. El tiempo pasaba lentamente y él notaba cada pequeño detalle de ella. El modo delicado como acomodaba su cabello detrás de la oreja cuando el viento soplaba con fuerza. La delicadeza y suavidad con que pasaba las páginas de su cuaderno de dibujos. El modo particular como miraba hacia el cielo de vez en cuando, como si encontrara toda su inspiración artística en las nubes que pasaban lentamente. Todo en ella parecía genuinamente simple y natural, y al mismo tiempo profundamente hermoso y lleno de significado. De repente, sin previo aviso, una pelota de los niños que jugaban rodó hasta quedar justo a los pies de Arturo. Un niño pequeño corrió rápidamente hasta donde él estaba, y Arturo le devolvió la pelota con una sonrisa genuina y amable. Cuando volvió a mirar en dirección a la mujer, se dio cuenta de que ella había notado toda la escena del intercambio. Ella lo miró directamente a los ojos. Le dedicó una sonrisa suave y tímida, y después bajó la mirada con cierta timidez encantadora. Arturo sintió que su corazón se disparaba como un caballo desbocado. Aquel pequeño gesto tan simple fue suficiente para que finalmente se levantara del banco, reuniendo todo el coraje que tenía dentro para dar el primer paso decisivo. Respiró profundamente varias veces y comenzó a caminar lentamente hacia el banco donde ella estaba sentada. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si sus piernas estuvieran hechas de plomo, pero había una fuerza interior poderosa que lo empujaba hacia adelante sin permitirle retroceder. Cuando finalmente llegó cerca de ella, la mujer levantó sus ojos del cuaderno y lo miró con un leve asombro en su rostro, pero sin ningún indicio de miedo o rechazo. «Con permiso», dijo él con voz un poco temblorosa, intentando disimular el nerviosismo que sentía recorrer todo su cuerpo. «La vi dibujando ayer y me quedé muy curioso. ¿Usted es artista profesional?» Ella sonrió con genuina gentileza y respondió con voz suave y melodiosa. «Intento serlo, al menos. Me gusta mucho dibujar lo que veo a mi alrededor, lo que siento en mi corazón. Y este es mi lugar preferido en todo el mundo para hacer esto». Arturo asintió con la cabeza, completamente encantado con el tono tranquilo y calmado de su voz. «¿Puedo ver sus dibujos?», preguntó con genuino interés. Ella dudó por un instante breve, pero finalmente accedió y le mostró el cuaderno abierto. Arturo se sorprendió gratamente con lo que vio. Eran dibujos aparentemente simples, pero estaban absolutamente llenos de emoción genuina y talento natural. Retratos detallados de las personas que vivían en el pueblo, de la plaza con todos sus detalles, de las flores coloridas de los jardines, del kiosco antiguo del centro. Y ahí, entre las páginas del cuaderno, él vio algo que lo hizo detenerse completamente sorprendido. Un esbozo de él mismo, sentado en un banco, observando todo a su alrededor con expresión pensativa. Ella se dio cuenta inmediatamente de que él había notado ese dibujo particular,
y su rostro se puso completamente colorado de vergüenza. Lo siento mucho. Es que usted parecía tan pensativo ayer cuando lo vi. Me pareció interesante su manera de observar todo con tanta atención. Arturo sonrió ampliamente, sorprendido y profundamente encantado por aquel detalle. No tiene por qué disculparse en absoluto. Quedó realmente hermoso el dibujo. Yo soy quien se siente sumamente honrado por estar presente en su cuaderno de arte. Ella rió un poco, todavía algo avergonzada por la situación. ¿Entonces lo toma como un cumplido? Es el mejor cumplido que podría recibir en este día, respondió él con absoluta sinceridad en sus palabras. El ambiente entre ellos se volvió ligero y natural de manera inmediata. Comenzaron a conversar con fluidez sobre diversos temas. El nombre de ella era Elena, un nombre hermoso que él repitió mentalmente varias veces. Trabajaba en la florería de la esquina, la misma donde él la había visto entrar el día anterior. Vivía con su madre en una casa cercana y cuidaba de la tienda desde que su padre había enfermado gravemente hacía algunos años. Le gustaba muchísimo dibujar en sus horas libres cuando no estaba trabajando y soñaba con poder algún día exponer sus obras en una galería de arte. Arturo, por su parte, le contó una versión bastante simplificada de su propia historia personal. Le dijo únicamente que era un hombre que había venido desde la gran ciudad y que estaba buscando un tiempo de paz y tranquilidad lejos del ruido. Evitó cuidadosamente mencionar el dinero que poseía, los múltiples negocios que manejaba y el nombre reconocido que cargaba en el mundo empresarial. Por primera vez en muchísimo tiempo, quería ser valorado simplemente por ser él mismo, sin etiquetas ni juicios preconcebidos. Se quedaron ahí conversando durante un buen tiempo, hablando de cosas aparentemente simples pero significativas. El clima agradable del pueblo, las flores hermosas de la plaza, el sonido melodioso de las campanas de la iglesia que marcaban las horas. Y cuanto más hablaban y se conocían, más Arturo se sentía completamente a gusto y relajado. Había algo especial y único en Elena, que lo hacía olvidar el peso abrumador del pasado doloroso y el miedo constante al futuro incierto. Ella tenía una manera particular de ver y entender la vida que era pura, verdadera y auténtica, sin artificios ni falsedades. Cuando las campanas de la iglesia anunciaron con sus repicar que era el mediodía, Elena se levantó del banco y dijo con voz suave que necesitaba regresar al trabajo en la florería. No sentí. Arturo se levantó también inmediatamente y por puro impulso del corazón preguntó sin pensarlo demasiado: ¿Puedo acompañarla hasta allá? Ella sonrió con dulzura. Pensó durante un instante breve y finalmente respondió: «Puede hacerlo, si no va a resultar una molestia para usted». Caminaron juntos por las calles empedradas del pueblo hasta llegar a la florería. Durante todo el trayecto conversaron como si ya se conocieran desde hacía muchísimos años, con esa comodidad que solamente existe entre almas afines. Arturo sentía algo hermoso naciendo dentro de su pecho, una voluntad sincera y profunda de quedarse en aquel lugar, de formar parte de aquella vida sencilla, de la vida de ella específicamente. Cuando finalmente llegaron a la florería, Elena entró con gracia, se despidió cordialmente con una sonrisa y fue a ayudar a su madre con las tareas del negocio. Arturo se quedó afuera durante un tiempo considerable, observándola a través de la vitrina de vidrio del local. Y ahí, viéndola sonreír radiante mientras organizaba cuidadosamente las flores en los jarrones, él tuvo la certeza absoluta de algo que hasta ese momento le parecía completamente imposible. Estaba sintiendo amor verdadero de nuevo, después de tantos años de vacío. Aquella tarde, al regresar caminando lentamente al hotel donde se hospedaba, Arturo se sorprendió a sí mismo sonriendo solo por las calles del pueblo. Era algo tan simple y cotidiano, pero tan tremendamente poderoso al mismo tiempo. Una simple mirada intercambiada en aquella plaza mágica había reencendido una llama en su interior, que él creía firmemente que estaba apagada para siempre, sin posibilidad de volver a encenderse. Y él sabía en lo más profundo de su corazón que aquello era solamente el comienzo de algo mucho más grande y maravilloso. En los días siguientes, Arturo apenas conseguía pensar en otra cosa que no fuera Elena. La imagen de ella lo acompañaba constantemente en todos los momentos del día y de la noche. Su sonrisa suave y encantadora, su mirada tranquila y serena, su manera simple pero profunda de hablar directamente desde el corazón. Él, que siempre había vivido toda su vida rodeado de personas interesadas solamente en su dinero y su poder, encontró finalmente en ella una pureza genuina que lo desarmaba completamente y lo hacía sentir vulnerable de la manera más hermosa posible.
En la mañana siguiente decidió pasar nuevamente por la florería sin un plan específico. No sabía exactamente qué palabras decir, pero sentía con fuerza que necesitaba verla, que necesitaba estar cerca de ella. Caminó por las calles tranquilas del pueblo con un cierto nerviosismo evidente en su pecho. El mismo nerviosismo de un joven enamorado por primera vez en su vida, descubriendo sentimientos nuevos y abrumadores. Cuando finalmente llegó a la tienda de flores, el aroma embriagador de las plantas lo envolvió completamente. Rosas de todos los colores imaginables, girasoles brillantes y alegres, jazmines perfumados. Todo parecía mucho más hermoso y vibrante en aquel lugar especial. Elena estaba detrás del mostrador de madera antigua, organizando cuidadosamente los jarrones con flores frescas. Al verlo entrar por la puerta, abrió una sonrisa tímida pero absolutamente sincera que iluminó todo su rostro. «Arturo, qué agradable sorpresa», dijo ella con voz suave, limpiándose las manos húmedas en el delantal floreado que llevaba puesto. «Espero sinceramente que sea una buena sorpresa», respondió él, sonriendo con nerviosismo evidente. «Estaba pasando por aquí y bueno, pensé que una flor bonita podría alegrar y mejorar considerablemente mi día». Elena rió con naturalidad y espontaneidad. «Creo que es la primera vez que alguien entra aquí diciendo exactamente eso. Normalmente todas las personas vienen a comprar flores para regalarle a alguien especial en sus vidas». Arturo la miró directamente a los ojos y con un tono cargado de significado, respondió cuidadosamente. «Tal vez el día de hoy yo sea esa persona especial para mí mismo». Ella bajó la mirada hacia el suelo, intentando disimular la sonrisa que se dibujaba en sus labios, y preguntó con curiosidad. «Entonces, ¿qué tipo de flor va a querer llevar?» «Bueno, ¿cuál flor elegiría usted si fuera para hacer que un día cualquiera se vuelva más ligero y hermoso?», preguntó él con genuino interés en su opinión. Elena pensó detenidamente durante un momento. Miró hacia todas las flores que la rodeaban en la tienda, y finalmente tomó con delicadeza un pequeño jarrón lleno de margaritas blancas y amarillas. «Estas de aquí son bastante simples y sencillas, pero tienen una manera especial de alegrar cualquier ambiente donde se coloquen». «Entonces me quedo definitivamente con ellas», dijo Arturo con decisión. «Y puedo decir con toda sinceridad que el ambiente ya está considerablemente más alegre desde el preciso momento en que llegué aquí». Ella rió un poco sin poder evitarlo, algo avergonzada por el cumplido, y lo acompañó hasta el mostrador para cobrarle. Mientras envolvía cuidadosamente el jarrón con papel de regalo decorativo, Arturo observaba con atención plena cada uno de los gestos delicados de ella, el cuidado meticuloso con cada pequeño detalle, la dedicación evidente en su trabajo. Cuando finalmente ella le entregó las flores, los dedos de ambos se rozaron levemente durante un segundo, y por un breve instante que pareció suspendido en el tiempo, el mundo entero pareció detenerse completamente. Arturo salió de la florería con el corazón acelerado y latiendo con fuerza, y con la sensación profunda y clara de que algo fundamental dentro de él había cambiado nuevamente, de manera irreversible. Sabía con certeza absoluta que no era simplemente admiración pasajera. Estaba comenzando verdaderamente a enamorarse de ella de la manera más profunda y real. En los días que siguieron a ese encuentro, ellos se encontraron muchas más veces, algunas por casualidad aparente y otras por voluntad mutua claramente manifiesta. Arturo pasaba regularmente por la plaza del pueblo y la veía sentada dibujando con concentración. Ella lo notaba desde lejos y le hacía señas con la mano, saludándolo con aquella sonrisa radiante que iluminaba completamente su día. Él comenzó a ayudarla de manera discreta y considerada. Le traía un café caliente recién hecho, algún pan dulce delicioso de la panadería o incluso algún pequeño regalo simple pero significativo, siempre acompañado de algún motivo gentil y bien pensado para justificar su gesto. Cierta tarde especialmente hermosa, se sentaron juntos en la plaza nuevamente, uno al lado del otro. El sol estaba poniéndose lentamente en el horizonte y el cielo entero se teñía de tonos dorados, naranjas y rosados espectaculares que parecían sacados de una pintura impresionista. Elena dibujaba concentrada en su cuaderno mientras Arturo observaba tranquilamente el movimiento pausado de la vida en el pueblo. «Usted parece disfrutar muchísimo de estar aquí en este lugar», comentó él rompiendo el silencio cómodo. «Me gusta mucho, sí. Aquí me siento completamente en paz conmigo misma», respondió ella sin apartar los ojos de su dibujo en progreso. «Es simple y sencillo, pero es mi verdadero hogar, y usted claramente parece ser de algún lugar muy lejano». Arturo se quedó en silencio por un instante largo, reflexionando.
Quería enormemente contarle toda la verdad sobre quién era realmente, pero algo poderoso lo detenía cada vez. No quería que el dinero, las múltiples empresas o su estatus social cambiaran de ninguna manera la forma natural como ella lo veía y trataba. Soy originario de la gran ciudad, eso es cierto, pero la verdad absoluta es que ya no me siento parte de ese lugar. Todo allá es demasiado rápido, demasiado superficial, demasiado vacío en realidad. Aquí, en cambio, parece que el tiempo vuelve finalmente a tener un sentido verdadero y profundo. Elena sonrió con ternura y lo miró fijamente por un instante significativo. Entonces, tal vez usted haya venido exactamente al lugar correcto en el momento perfecto. A veces es el corazón el que elige sabiamente dónde debemos estar realmente, no nuestra cabeza. Arturo se quedó en silencio absoluto, mirándola con admiración creciente, admirando profundamente la simplicidad aparente y la sabiduría escondida en cada una de sus palabras sencillas. Después de aquel día memorable, algo fundamental cambió entre ellos dos. Las conversas se volvieron mucho más cercanas e íntimas, las risas más frecuentes y naturales, los silencios más cómodos y significativos. Arturo comenzó a ayudarla regularmente en la florería, cargaba las cajas pesadas de suministros, organizaba los jarrones en los estantes y pasaba horas enteras allí solamente para poder estar cerca de ella, para poder escuchar su voz y ver su sonrisa. Las personas del pueblo comenzaron inevitablemente a notar al forastero misterioso que parecía completamente encantado por la joven que trabajaba en la tienda de flores. Y Elena, muy lentamente y casi sin darse cuenta, también comenzaba a percibir claramente que se estaba apegando profundamente a él, que sus sentimientos crecían día tras día. Cierta noche fresca y estrellada, él la invitó formalmente a tomar un café juntos en la plaza iluminada. Las luces antiguas de los postes iluminaban suavemente las copas de los árboles frondosos, y un músico callejero tocaba melodías románticas con su guitarra acústica al fondo, creando una atmósfera mágica. Ellos se sentaron lado a lado en un banco de madera, tomando chocolate caliente humeante y delicioso, mientras el viento frío de la noche balanceaba suavemente las hojas de los árboles que los rodeaban. «Elena», dijo Arturo de repente, mirando hacia el cielo oscuro completamente cubierto de estrellas brillantes. «Hace muchísimo tiempo que no me sentía tan genuinamente bien en ningún lugar del mundo. Y creo sinceramente que es principalmente por su presencia, por usted». Ella lo miró completamente sorprendida. Sin saber exactamente qué responder a esas palabras tan honestas y directas, él continuó hablando desde el corazón. «Yo pasé muchos años de mi vida rodeado constantemente de muchísima gente, y aún así me sentía profundamente solo en medio de toda esa multitud. Pero cuando estoy aquí con usted, absolutamente todo parece más ligero, más simple, más real y verdadero». Elena bajó la mirada hacia sus manos, profundamente tocada por la sinceridad de aquellas palabras. «Arturo, usted habla como si yo hubiera hecho algo verdaderamente grande y extraordinario por usted, pero yo solamente soy yo misma, nada más que eso. Y es exactamente eso lo que me encanta profundamente de usted», respondió él con absoluta honestidad brillando en sus ojos. «Usted no intenta ser nada más allá de quien realmente es. No usa máscaras ni pretende ser alguien diferente». Ella sonrió con emoción evidente en su rostro, sintiendo cómo sus ojos se humedecían ligeramente. El silencio que se formó naturalmente entre ellos dos no era para nada incómodo ni tenso. Al contrario, era hermoso y lleno de significado. Un silencio profundo de dos personas que se entienden perfectamente sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Arturo la observaba fijamente y sentía su corazón latir con una fuerza inusitada. Quería decirle abiertamente todo lo que sentía por ella, pero decidió conscientemente esperar el momento perfecto. Aquella relación que estaba floreciendo era completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Nacía despacio, con respeto mutuo profundo y con verdad absoluta como base fundamental. En los días que siguieron a aquella conversación nocturna, la conexión entre los dos creció todavía mucho más, volviéndose más fuerte y profunda. Arturo comenzó a frecuentar el pueblo con mayor regularidad, a conocer personalmente a más personas del lugar, a ayudar activamente en los eventos locales de la comunidad. Poco a poco se iba convirtiendo en parte integral de aquel lugar mágico, y eso lo hacía sentir genuinamente feliz de una manera que no recordaba haber experimentado jamás. Una tarde de repente comenzó a llover con mucha fuerza e intensidad.
Elena se quedó completamente sola en la florería, intentando desesperadamente proteger las flores delicadas del agua de lluvia que entraba sin control por las ventanas mal cerradas. Arturo apareció de la nada, completamente empapado por la tormenta, trayendo consigo un paraguas grande. «Vine a ayudarla», gritó él con voz fuerte para hacerse escuchar por encima del ruido ensordecedor de la lluvia, riendo al mismo tiempo por la situación. Ella también rió aliviada al verlo aparecer así, y juntos trabajaron arduamente cerrando las ventanas y cubriendo cuidadosamente las plantas más delicadas con plásticos protectores. Cuando finalmente todo se calmó y la tormenta amainó un poco, se quedaron ahí parados juntos, mirando la lluvia caer torrencialmente del otro lado de las ventanas, creando cortinas de agua que distorsionaban la vista del exterior. «Usted debería estar en algún lugar seco y cómodo, y no aquí mojándose completamente por mi culpa», dijo Elena, riendo con gratitud evidente en su voz. «Si es para estar con usted, entonces cualquier lugar del mundo me parece perfecto», respondió Arturo mirándola directamente a los ojos con intensidad. Elena sintió como su corazón se disparaba completamente por un instante eterno. Pensó seriamente en responder algo, pero finalmente prefirió simplemente sonreír con dulzura. La mirada de ambos se encontró nuevamente y aquel silencio elocuente dijo absolutamente todo lo que las palabras no podían expresar. Arturo, por primera vez en muchísimos años de su vida, sentía que estaba viviendo de verdad, plenamente. Y Elena, casi sin percatarse conscientemente de ello, ya se había convertido en el motivo principal por el cual él quería quedarse definitivamente en aquel pequeño pedazo de mundo perfecto. El amor que había comenzado con una simple mirada intercambiada, ahora florecía hermosamente como las flores que ella cuidaba con tanto esmero diariamente. Simple, hermoso, puro y completamente verdadero. Y los dos todavía no lo sabían con certeza, pero aquello era solamente el comienzo de la historia más linda y maravillosa que el destino había preparado cuidadosamente para ellos. Sin embargo, como el destino siempre gusta de probar a los corazones verdaderamente sinceros, una mañana de sábado apareció una mujer extremadamente elegante que descendió de un automóvil negro de lujo que se estacionó directamente frente a la florería. Elena estaba atendiendo a un cliente regular cuando la mujer entró en la tienda usando unos anteojos oscuros de diseñador y un perfume marcante y costoso que invadió todo el espacio. «Disculpe, estoy buscando a Arturo Brandão», dijo ella con voz firme y profesional, usando un tono que no admitía objeciones. Elena frunció el ceño completamente confundida. «¿Arturo?» «Sí, él trabaja aquí conmigo algunas veces ayudándome. ¿Puedo preguntar quién lo está buscando con tanta urgencia?» «Mi nombre es Vanessa Méndez. Soy su asesora personal principal», respondió la mujer con sequedad, dejando a Elena completamente sorprendida y confundida. «Necesito hablar con él con extrema urgencia sobre asuntos importantes». Arturo entró en la florería apenas unos minutos después, cargando una caja pesada llena de flores recién llegadas. Cuando vio a Vanessa parada ahí en medio de la tienda, su semblante cambió completamente de manera drástica. «Vanessa, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar?», preguntó con voz tensa y sorprendida. «Vine específicamente a buscarte, Arturo», dijo ella con tono completamente serio y profesional. «Has desaparecido completamente del mapa durante meses enteros. El consejo directivo de la empresa está en estado de pánico absoluto. Tus socios están a punto de tomar decisiones extremadamente importantes sin tu presencia ni tu aprobación». Elena los miraba a uno y al otro sin entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. «¿Empresa? ¿Consejo directivo?», preguntó ella con voz temblorosa y llena de confusión. «Arturo, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿De qué están hablando?». Él bajó la mirada hacia el suelo, visiblemente avergonzado y lleno de culpa. «Elena, yo debería haberte contado toda la verdad desde hace mucho tiempo. Yo no soy simplemente un hombre más que viene de la gran ciudad buscando tranquilidad. Soy el dueño y fundador de una empresa multinacional, una de las compañías más grandes y poderosas en todo el ramo inmobiliario del país». El silencio que se hizo en ese momento fue extremadamente pesado y denso, casi palpable. Elena sintió un fuerte apretón doloroso en su pecho y sintió como si todo el mundo girara vertiginosamente a su alrededor. «¿Entonces, todo esto era una mentira desde el principio?», preguntó ella con la voz quebrada y temblorosa, al borde de las lágrimas. «No, definitivamente no», respondió Arturo rápidamente, dando un paso hacia ella con desesperación evidente. «Yo nunca, jamás mentí sobre lo que sentía y siento por ti.
Solamente quise vivir como una persona completamente normal por una vez en mi vida, sin ser constantemente juzgado únicamente por la cantidad de dinero que poseo. Quise conocer a alguien que me mirara a mí como persona, y no solamente a mi cuenta bancaria abultada. Vanessa observaba la escena con impaciencia mal disimulada, sosteniendo firmemente una carpeta llena de documentos importantes. Arturo, realmente necesitamos irnos inmediatamente. Ya has permanecido demasiado tiempo en este pueblo olvidado de la mano de Dios. Elena respiró profundamente varias veces, intentando desesperadamente entender y procesar toda aquella información abrumadora. Entonces, ¿eso era todo desde el principio? ¿Un millonario poderoso jugando a ser una persona simple y común para divertirse? Arturo dio otro paso hacia adelante, intentando desesperadamente explicarse mejor. Elena, te lo juro por todo lo que es sagrado, nada de esto fue jamás un juego cruel para mí. Cuando llegué aquí a este pueblo, estaba completamente perdido, vacío y sin rumbo. Y fuiste tú, solamente tú, quien me hizo recordar y redescubrir lo que significa sentir de verdad, vivir de verdad. Pero las palabras ya no parecían alcanzar ni tocar el corazón profundamente herido de Elena. Necesito tiempo para pensar, dijo ella con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Necesito entender qué parte de todo esto fue verdad y qué parte fue solamente una ilusión bonita. Se dio la vuelta con brusquedad y entró corriendo hacia la parte trasera de la florería, dejando a Arturo completamente paralizado. Vanessa lo observaba con expresión neutra e impaciente. No puedo irme así, no de esta manera, murmuró Arturo en voz muy baja, casi para sí mismo. Arturo, tienes una vida entera esperándote allá afuera, responsabilidades enormes, suspiró Vanessa con impaciencia. Esta mujer es solamente una pequeña parte de un capítulo temporal que eventualmente va a pasar y quedar atrás. Pero Arturo sabía con absoluta certeza que no era así en absoluto. Aquella mujer extraordinaria era absolutamente todo lo que siempre había buscado durante toda su vida. El amor verdadero, simple, puro y auténtico. Y simplemente no podía permitir que ella escapara de su vida por culpa de un secreto que debió haber revelado mucho antes. Después de aquella confrontación dolorosa, Arturo tomó la decisión de viajar de regreso a la ciudad para resolver todos los asuntos pendientes de una vez por todas. Prometió solemnemente regresar lo más pronto posible. Los días lejos de Elena fueron absolutamente terribles y tortuosos. Él pensaba constantemente en ella, en su sonrisa radiante, en sus palabras sabias, en la manera como lo hacía sentir completo y en paz. En la gran ciudad, se reencontró con un mundo que ya definitivamente no lo representaba en absoluto. Reuniones interminables y tediosas, lujo excesivo y vacío, negocios fríos y calculados, personas extremadamente frías y calculistas que solamente se preocupaban por las ganancias. Mientras escuchaba pacientemente a los consejeros hablar sin parar sobre lucros, contratos millonarios y expansiones corporativas, él pensaba únicamente en Elena y en la vida simple que había encontrado. Pensaba constantemente en el aroma embriagador de las flores, en el sonido tranquilo de la plaza del pueblo, en la simplicidad hermosa de la vida que había descubierto allá. Al terminar finalmente de resolver todos los asuntos pendientes, reunió a todos los socios principales en una junta extraordinaria y tomó una decisión absolutamente firme e irrevocable. No voy a regresar jamás a esta vida vacía, dijo con voz completamente segura y decidida. Quiero dedicarme a algo que realmente tenga un sentido profundo y verdadero para mí. Los socios se quedaron completamente atónitos y en shock, pero Arturo ya estaba completamente decidido y nada lo haría cambiar de opinión. Dejó absolutamente todos los negocios en las manos capaces de sus socios de confianza. Vendió una parte considerable de sus acciones y guardó únicamente lo suficiente para poder vivir con tranquilidad y comodidad. A partir de ese momento decisivo, eligió conscientemente vivir de verdad, con propósito y significado. Cuando finalmente regresó al pequeño pueblo después de varias semanas de ausencia, el sol ya se estaba poniendo lentamente en el horizonte, pintando el cielo entero con tonos brillantes de naranja intenso, rosa suave y púrpura profundo. Descendió de su automóvil y miró atentamente a su alrededor. Todo parecía exactamente igual que antes, pero su corazón sabía con absoluta certeza que ahora aquel lugar era su verdadero hogar definitivo. Al aproximarse lentamente a la florería con el corazón latiendo con fuerza, vio a Elena regando cuidadosamente las flores del jardín frontal. Distraída en su tarea, ella levantó casualmente la mirada y al verlo parado ahí frente a ella, dejó caer el regador al suelo con un ruido sordo.
Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas de emoción y sorpresa. Arturo corrió rápidamente hasta donde ella estaba y la abrazó con toda su fuerza, como si nunca quisiera soltarla nuevamente. «Regresé finalmente», dijo él con la voz completamente embargada por la emoción. «Y esta vez es para quedarme para siempre, para nunca más irme de tu lado». Elena lo abrazó todavía con más fuerza, aferrándose a él como si temiera que fuera solamente un sueño del cual despertaría. En aquel abrazo prolongado y lleno de significado, el amor profundo que sentían se renovó completamente, como si el universo entero hubiera estado esperando pacientemente por aquel momento perfecto de reencuentro. Usando parte considerable del dinero que tenía ahorrado, Arturo comenzó a ayudar activamente a la comunidad del pueblo a crecer y prosperar. Construyó una escuela nueva y moderna, remodeló completamente la plaza central y abrió una hermosa estufa comunitaria grande para que todos los habitantes pudieran aprender a cultivar flores y plantas ornamentales. Con el paso del tiempo, la florería de Elena se convirtió en un verdadero símbolo reconocido del pueblo. Las parejas de enamorados venían desde lugares lejanos para comprar flores especiales y escuchar emocionados la historia real de Elena y Arturo, la historia conmovedora del millonario que volvió a creer en el amor verdadero gracias a una simple mirada. Una noche especial de luna llena brillante, mientras caminaban tomados de la mano por la plaza iluminada, Arturo se detuvo de repente y miró fijamente a Elena con profundo amor. Al día siguiente, en una tarde de cielo dorado espectacular, él apareció en la florería con un pequeño ramo de margaritas frescas en sus manos. «Estas son diferentes y especiales», dijo él con emoción. «Las planté yo mismo con mis propias manos y nacieron hoy. Pensé que debía ser una señal del destino». Entonces, ante la mirada sorprendida de Elena y de las personas que pasaban por la calle, Arturo se arrodilló completamente frente a ella. «Elena, desde el día en que te vi por primera vez en aquella plaza mágica, supe sin lugar a dudas que algo en mí cambiaría para siempre y de manera irreversible. Hoy, frente a las flores que tanto amas y las personas que tanto te admiran, quiero hacerte la pregunta más importante de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero pasar absolutamente todo el resto de mi vida amándote, cuidándote y viendo flores hermosas nacer constantemente a nuestro alrededor». Elena no pudo contener las lágrimas de felicidad absoluta. Se arrodilló también frente a él, tomó sus manos con ternura y respondió con voz temblorosa pero llena de amor. «Sí, Arturo, 1000 veces sí. Acepto completamente». La ciudad entera pareció vibrar de alegría en aquel instante mágico. Las personas aplaudían emocionadas, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con júbilo, y hasta el viento mismo parecía celebrar aquel amor que había nacido de una simple mirada intercambiada. El casamiento fue marcado para un hermoso sábado de primavera, exactamente en el mismo lugar donde absolutamente todo había comenzado, la plaza central del pueblo. Arturo mandó decorar cada rincón con flores blancas purísimas y flores de todos los colores imaginables del arco iris. El aroma dulce de jazmín fresco y lavanda perfumada se esparcía por todo el aire creando una atmósfera de ensueño. Luces delicadas fueron colgadas cuidadosamente entre las ramas de los árboles, creando un ambiente mágico. Elena caminaba lentamente hacia el altar improvisado en el centro de la plaza, usando un vestido simple pero absolutamente hermoso, hecho por una costureira talentosa del pueblo. Su cabello estaba suelto y natural, con pequeñas flores blancas entrelazadas delicadamente entre los mechones. Arturo la esperaba ansioso, vestido con un traje claro y elegante, con el mismo olor apasionado de siempre. Cuando finalmente ella llegó frente a él, el mundo entero pareció guardar silencio absoluto. Los dos se miraron durante largos segundos eternos, sin necesidad de decir absolutamente nada, porque las palabras ya no eran necesarias para expresar lo que sentían. El padre de la iglesia sonrió con ternura y comenzó la ceremonia emotiva. Habló extensamente sobre el destino, sobre la fe inquebrantable, sobre cómo el amor verdadero encuentra caminos inesperados incluso donde absolutamente nadie lo espera. Habló profundamente sobre cómo a veces todo comienza con una simple mirada y termina con dos almas unidas para toda la eternidad. Arturo sostuvo firmemente las manos de Elena y pronunció sus votos solemnes. «Prometo solemnemente amarte en los días buenos y protegerte con mi vida en los días difíciles. Prometo respetarte profundamente, escucharte siempre y hacerte sonreír todos los días de nuestra vida juntos. Tú eres mi verdadero hogar, Elena, y nunca más quiero perderme lejos de ti».
Elena, con lágrimas de felicidad corriendo libremente por su rostro radiante, respondió emocionada: «Prometo ser tu paz constante, tu fuerza en los momentos difíciles y tu refugio seguro siempre. Prometo cuidarte con todo el amor inmenso que existe dentro de mi corazón». Desde el día en que te vi por primera vez en aquella plaza, lo supe sin lugar a dudas. Mi corazón te reconoció inmediatamente. Las personas presentes lloraban emocionadas, aplaudían con entusiasmo y sonreían con alegría genuina. Cuando el padre anunció solemnemente: «Los declaro oficialmente marido y mujer para toda la vida», el sol se ocultaba majestuosamente detrás de las montañas lejanas y el cielo se pintó de tonos dorados brillantes y rosados suaves, como si el universo entero estuviera bendiciendo aquel amor puro y verdadero. Arturo besó a Elena con infinita ternura y la ciudad entera estalló en aplausos atronadores de celebración. Flores fueron lanzadas hacia el cielo, y la plaza se transformó en un verdadero jardín de felicidad absoluta y amor compartido. Meses después de aquella boda memorable, abrieron juntos una nueva florería hermosa llamada La Mirada del Amor. Era mucho más que una simple tienda comercial, era un verdadero símbolo vivo de esperanza y amor verdadero. Parejas de todo el país viajaban específicamente para conocer personalmente la historia real del millonario, y la joven simple que lo hizo creer nuevamente en el amor después de tantos años de soledad. Elena y Arturo vivían absolutamente felices, rodeados constantemente de flores coloridas, risas compartidas y la paz profunda que solamente el amor verdadero y auténtico puede proporcionar. Y cada vez que alguien les preguntaba con curiosidad cómo había comenzado toda su historia de amor, ellos siempre respondían con una sonrisa cómplice y llena de significado, con una simple mirada en un día cualquiera y un destino que decidió florecer hermosamente.